Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencias Connecting Through the Workplace, organizadas por ISS Facility Services y el Instituto de Innovación Social de ESADE. Soy Sonia Ruiz, investigadora y docente del instituto, y me gustaría recordaros que este ciclo lo comprenden 4 sesiones en las que debatimos con expertos cuáles son los retos, las tendencias, las oportunidades, las estrategias de futuro que deben integrar las organizaciones del siglo XXI para ser competitivas, resilientes, sostenibles e innovadoras en un entorno como en el que vivimos, de altísima complejidad y de muchísima incertidumbre. Me gustaría recordar que tenemos 4 ejes de actuación o de debate. El primero fue el pasado mes de octubre. Podéis encontrar esta sesión en YouTube, los que no la habréis visto, dedicada al propósito corporativo. Hoy nos vamos a dedicar a hackear el futuro, a hablar del futuro del trabajo. En diciembre vamos a hablar de la diversidad intergeneracional también en el workplace, y cerraremos este ciclo de conferencias en febrero con una sesión última dedicada a la sostenibilidad y la economía circular. Agradecer de forma muy especial a ISS Facility Services el amable patrocinio de este ciclo de conferencias. Sin ellos no sería posible. La organización de este ciclo de conferencias al formidable equipo del Instituto de Innovación Social, con su directora asociada Sonia Navarro, y también mencionar a nuestro media partner Corresponsables, que nos está ayudando a la difusión de este ciclo de conferencias. Como hemos comentado hace un momentito, estamos ante un escenario muy complejo, sin precedentes, muy marcado por esta incertidumbre constante y la disrupción continua. En medio de todo esto, pues la crisis del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar algunas de las tendencias que se estaban ya, de hecho, incubando, ¿no? Esto está afectando, pues, evidentemente, a las capacidades de los directivos, a su estilo de liderazgo. Y bueno, el tema del futuro del trabajo, que es el que hoy nos concierne, pues es uno de los aspectos que ha quedado como más impactado, ¿no? por esta superposición de tendencias y también esta aceleración de las mismas a través del COVID-19. En estos momentos estamos todos o teletrabajando o asistiendo a esta conferencia, pues también de forma virtual, algo que a lo mejor el año pasado pues no hubiéramos hecho. La irrupción de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la robotización, las plataformas digitales pueden constituir tanto una enorme oportunidad como también un reto, ¿no?, en la gestión de las organizaciones del siglo XXI. Según informes del World Economic Forum, del Foro Económico de Davos, en el 2022, ya a la vuelta de la esquina, se van a crear 50 millones de trabajo más de los que se van a destruir. Pero el gran interrogante es qué tipo de trabajos serán estos, ¿no? Cómo va a afectar la automatización y la digitalización a puestos de trabajo que quizás son más operativos, más rutinarios, qué tipo de capacidades, de competencias se van a precisar y, sobre todo, bueno, van a ser esta digitalización de estos puestos de trabajo palancas de innovación para las empresas, o van a ser retos para integrar diferentes perfiles de su fuerza laboral. Bueno, para debatir todo esto y mucho más, tenemos a 3 expertos hoy con nosotros y solo 50 minutos, o sea que la verdad va a ser intenso, pero bueno, creo que es un tema que nos concierne a todos y que está pues en la agenda, ¿no?, de todas las organizaciones y todo lo que estamos viendo de forma muy intensa estos últimos meses. Me gustaría empezar introduciendo a Alejandro Díaz. Alejandro es... Hola, buenos días, Alex. Es CEO y director del Service Excellence y miembro del comité de dirección de ISS Iberia. Tiene una experiencia muy dilatada de más de 30 años en el mundo de las empresas de servicios. Pertenece al top management de la compañía, ha ocupado diferentes posiciones en ISS. Desde el 2017 asumió la dirección del Service Excellence Center, que es el centro para la innovación y el desarrollo técnico. Él, a nivel de formación, ha cursado sus estudios empresariales en la Universidad de Barcelona, ha realizado estudios de dirección financiera aquí en
ESADE y Dirección de Organización y Sistemas en la Pompeu Fabra. Y tiene un lema que a él le inspira mucho, ¿no?, en su día a día, que es si tenemos claro nuestro propósito y nos entregamos con pasión, perseverancia, esfuerzo e ilusión, probablemente impactaremos, ¿eh? La vinculación de la tecnología y el impacto es algo que vamos a tratar hoy. Bienvenido, Alejandro. Me gustaría continuar con Liliana Arroyo. Buenos días, Liliana. Muy buenos días. Buenos días. Liliana es doctora en Sociología, especialista en Innovación Social Digital. También, bueno, es colaboradora académica de ESADE y es especialista en entender, le encanta entender cómo las plataformas tecnológicas revolucionan nuestra forma de vida, ¿no?, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de aprender, nuestra forma de comprar, de pensar y de interrelacionarnos, ¿no? Se define como alguien tecno-optimista, o sea, que ve el vaso de la tecnología medio lleno y no medio vacío, y confía y tiene esta esperanza de que las tecnologías estén aquí para servirnos y no al revés, ¿no? Están tan de moda estos conceptos del capitalismo de vigilancia que supongo que nos mencionarás después, Liliana. ¿Tú crees que podemos todavía controlar, ¿no?, esta tendencia más invasiva de las tecnologías? Es una divulgadora activa en jornadas y conferencias, escribe en el diario Ara, el periódico, participa en programas de radio y televisión y tiene también un lema inspirador que es una frase de la antropóloga Margaret Mead que traduzco directamente del inglés y dice: nunca dudéis que un pequeño grupo de personas comprometidas, ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que siempre ha sido posible. Para finalizar esta introducción, me gustaría dar la bienvenida a Enrique Santiago. Enrique, buenos días, ¿qué tal? Enrique es el director de Telefónica, Grandes Empresas Mediterráneo. Ha cursado estudios en Ciencias Exactas en la UB y realizado programas superiores de Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa, máster en Redes y Servicios de Telecomunicaciones en La Salle, programa de Estrategia Corporativa aquí en ESADE, programa de Directivos en Finanzas Corporativas en IS y en Leading High Performance Teams y Strategic Cultural Change en Oxford. Una dilatada formación que se ve reflejada también en su trayectoria profesional. Es un especialista en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en empresas y administraciones públicas. Lleva una larga trayectoria profesional en Telefónica. Él ha desarrollado diversos proyectos de transformación e innovación a través de las TIC en esta empresa, desde pagos móviles a ciudades inteligentes, smart cities, la nueva sucursal bancaria del futuro, eficiencia energética, entre otros. También tiene una amplia y dilatada presencia mediática. Ha realizado artículos en medios de comunicación como en el diario Expansión, Revista Directiva, en Silicon News y también participa en congresos especializados y sectoriales. En un apunte un poco más personal, es un gran apasionado del motor y ha pasado por varias competiciones a lo largo de su vida y compite en la actualidad en pruebas de resistencia de coches de 24 horas y de 8 horas. O sea, el tema de la resiliencia y del aguante lo tenemos muy integrado, ¿verdad que sí, Enrique? Sí. Y también una parte más social, porque las tecnologías, tal y como apuntaba Liliana, pueden estar también aquí para ayudarnos, ¿no?, y para tener, para conseguir una mayor integración social. Y eres voluntario, ¿no, Enrique, de la Fundación Telefónica, desarrollando actividades de soporte a personas con discapacidad, introduciendo la tecnología y herramientas digitales en sus vidas. Como veis, un panel de lujo. Tengo el honor de moderaros esta mañana. Y me gustaría ya iniciar el debate porque tenemos muchísimos temas a debatir. Me gustaría lanzar una pregunta inicial a Alex. Y bueno, ISS Facility Services no es una empresa grande, es una empresa de más de 40.000 trabajadores en plantilla, de los cuales 1.000 solo están en oficinas, ¿no? De repente os habéis visto obligados, ¿no?, en cierta manera, a cambiar vuestra organización del trabajo debido a la crisis del COVID. Y yo creo que esto también nos ha generado tantos retos como también aprendizajes de cómo puede ser el futuro del trabajo a nivel de espacios, ¿no?, a nivel de oficina, a nivel de workplace, porque vosotros ofrecéis servicios a otras empresas. ¿Cómo lo habéis gestionado, Alex? ¿Cómo lo habéis conseguido?
¿Qué retos os habéis encontrado con esta adaptación de la plantilla y qué aprendizajes tenéis y podéis compartir con nosotros? Adelante. Sonia, buenos días. En primer lugar, agradecer a ESADE este evento y, por supuesto, a los compañeros de mesa que van a compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. También quería, antes que nada, agradecer a todas aquellas personas que han asumido muchos más riesgos que nosotros. Estamos, muchos de nosotros, en casa y podemos estar compartiendo este tiempo, mientras que ellos han cubierto con mucho sacrificio servicios esenciales para la comunidad. Dicho esto, a tu pregunta, pues efectivamente, nosotros somos una empresa multinacional que cubrimos lo que llamamos tradicionalmente servicios generales, mantenimiento, restauración, limpieza, y efectivamente la pandemia nos ha impactado notablemente. El miedo al contagio ha generado inseguridades, incertidumbres, tanto en los usuarios de los edificios, de las industrias, como en nuestros propios empleados. Y todavía hoy, pues, la gente tiene mucho respeto a la vuelta al centro de trabajo y en algunos casos evitan, si es posible, pues ir a las instalaciones. Este cambio de actitud con respecto a los espacios es una realidad a las que nos enfrentamos y que se va a mantener además durante bastante tiempo. Esto no va a ser cuestión de 4 días. Abordar la situación va a requerir pues implementar medidas que muchas pues ya hemos ido viendo, medidas físicas y en algunos casos tecnológicas. A ver, es evidente que la tecnología ha sido y será un gran aliado en toda la lucha contra el COVID y claramente ha hecho un efecto de aceleración en la transformación digital de las compañías. Todas las empresas teníamos programas y proyectos de transformación digital. Esto ya era punto número 1 en la agenda de las empresas. Pero lo cierto es que la pandemia ha provocado en todos un salto que ha superado pues, las expectativas. Por un lado, todo lo relacionado a teletrabajo, que ha permitido que las empresas pudiéramos mantener un nivel de actividad más que razonable. En nuestro caso, como bien decías, 1.000 empleados de nuestra compañía pues, hemos podido realizar nuestro trabajo con relativa normalidad desde nuestras casas. Pero claro, hay 39.000 más que se han visto muy comprometidos. Algunos facilitando un servicio esencial y trabajando cerca del virus. Otros afectados por el cierre de las instalaciones de nuestros clientes y por ello no han podido realizar su trabajo. Por otro lado, la digitalización es imprescindible en documentos y procesos. ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos los papeles que antes teníamos en los despachos a casa? Pues también en esto estoy seguro que, al igual que ISS, muchas empresas han apretado el acelerador y aquellos procesos y flujos que todavía estaban sustentados en papel, pues se están viendo sustituidos de manera muy urgente. Hace algunos años ya las empresas queríamos implantar pues, aplicaciones corporativas en la nube. Y mirábamos de impulsarlo con un éxito desigual. No todo el mundo acogía pues, estas herramientas a la misma velocidad. Con la situación que hemos tenido de pandemia, ¿qué ha ocurrido? Pues una explosión. Todo el mundo utiliza estas herramientas con bastante normalidad. Las videoconferencias, este mismo evento que estamos ahora mismo realizando, pues ahora todo el mundo habla de Teams, de Zoom, con también asiduidad y durante el día todos mantenemos bastantes reuniones mediante este tipo de herramientas. También hemos de mencionar que, por el otro lado, esta situación de teletrabajo y de aplicación de tecnología y de no vernos presencialmente está también comportando cambios en la gestión de los equipos. No todo el mundo está acostumbrado a gestionar equipos en remoto. No es igual la gestión en remoto que en presencial. Por lo tanto, también aquí la tecnología nos va a ayudar, pero requiere de nosotros de unas nuevas habilidades. En definitiva, las personas cuyo trabajo es de oficina, pues nos hemos podido saltar buena parte del riesgo de esta pandemia, pero no nos olvidemos de cómo la tecnología ayuda a otros trabajos.
bueno, se ha impuesto el pago con tarjeta de débito o crédito, o sea, nada de efectivo. Ahora nadie quiere tocar dinero, nadie quiere intercambiar moneda. Todo lo relacionado con contactless se impone. Durante este tiempo hemos visto también que la impresión 3D pues, ha permitido en algunos casos hasta que la gente pudiera fabricarse unas pantallas de protección u otros utensilios. Y por último decir que también estamos viendo una explosión de todo lo que tiene que ver con Big Data. El análisis de información nos va a ayudar a prever la evolución de la pandemia y todos querremos sacar de provecho de esta tecnología. En cuanto a centrándome ya a lo que es Workplace, vamos a ver, todas las empresas están acogiendo el trabajo flexible, mesas calientes, espacios polivalentes que permitan asistir o no a los edificios o reunirse en función a un proyecto y unos objetivos. Los espacios pues van a tener que ser adaptados a estos nuevos requerimientos, menor densidad, menos elementos de contacto, aperturas automáticas de puertas. Para ayudar todo esto, pues la tecnología de Internet of Things, como bien decías, se va a incorporar de manera importante. Sensores de ocupación de mesas, de salas, contadores de aforo, medidores de calidad de aire, aplicaciones para reserva de espacios, el aparcamiento, las salas, peticiones de servicios de catering. Todo esto pues, va a entrar masivamente en nuestros días. No olvidemos que además los espacios deben ser seguros y además deben transmitir esta seguridad. Los usuarios de los edificios necesitan percibir que sus instalaciones están limpias, están desinfectadas, que la renovación del aire es adecuada. Últimamente vemos muchas notas de prensa en relación al aire, a la renovación del aire de los edificios. Ya cuando entras en un edificio no hablas de cómo está el día, hablas de ¿está bien renovado el aire del edificio? Por lo tanto, también aquí vamos a tener que trabajar en dar esta percepción de que yo puedo ir a los aseos, puedo ir a la cantina, no hay miedo, los espacios son seguros. La transparencia de información de la realización de los servicios hacia los clientes va a ser clave. Y aquí la tecnología nuevamente nos va a ayudar. Muchísimas gracias, Alex. Me quedo con algunos apuntes de tu intervención, la verdad, muchísimos conceptos muy interesantes todos. Seguridad y transparencia, los drivers un poco del espacio de trabajo del futuro, un cambio de actitud respecto a estos espacios, el impacto de la tecnología en procesos y protocolos, el paperless office, la oficina sin papeles, ¿no? Otro tipo de protocolos, la gestión de equipos clave, en remoto, sobre todo con los retos y las oportunidades que esto supone. Ayer leía en LinkedIn el anuncio de una CEO conocida de una empresa química que ya decía que van a implantar la política de work from anywhere, trabaja desde donde quieras, y que los centros de trabajo simplemente pues serán lo que tú apuntabas, ¿no? Como un hub de innovación donde los trabajadores se van a reunir para gestionar proyectos. O sea, vamos a ver cambios bastante radicales, ¿no? En lo que es la organización de estos espacios de trabajo. Muchísimas gracias y pasamos a Enrique. Enrique, a ti te gusta apuntar que la transformación la transformación digital relacionada con el futuro del trabajo tiene 3 ejes, ¿no? Apuntabas que en conversaciones previas que hemos tenido que uno es el tema de la organización, el otro es el de procesos y el tercer pilar importantísimo es el de personas. Para vosotros, sois operador en un momento en que tenéis que desubicar a vuestra fuerza de trabajo, ¿no? Al mismo tiempo que incrementar vuestro nivel de servicio como operadora, porque estábamos todos conectadísimos, los mayores trabajando y los que tenemos hijos, pues tabletas, la Play. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Qué aprendizajes podéis compartir también de vuestra experiencia a nivel de cómo os habéis organizado estos equipos de forma virtual? ¿Qué retos estáis viendo? ¿Y qué iniciativas estáis tomando a nivel de gestión de equipos, ¿no? De forma virtual? Adelante. Muy bien, pues menuda pregunta, Sonia. O sea, esto me da para toda la mañana, ¿eh? Pero bueno, por centrarnos, la verdad es que
yo creo que a nosotros en este momento hemos dejado de ser invisibles. Hasta ahora, pues la tecnología, la conectividad, la fibra, la calidad de la conexión, etcétera, pues era algo que se daba por supuesto, ¿no? Y esto, pues el ciclo que hemos vivido, pues ha provocado pues poner en manifiesto la excelente infraestructura que tenemos y sobre todo la capacidad que hemos tenido como para poder mantener todo funcionando, ¿no? Quizás el principal reto era que teníamos que soportar simultáneamente el tráfico que se genera en el entorno laboral más el tráfico que se genera en el entorno pues, más de ocio, más el de educación, todo junto. Es decir, a la vez que alguien estaba trabajando, alguien podía estar viendo una película y alguien podía estar teniendo una clase virtual. Con lo cual el incremento de tráfico ha sido brutal. Afortunadamente, pues hemos sido capaces de trabajarlo y el otro día, pues con gente de Netflix nos decía que hemos sido el único país en el que no han tenido que bajar la calidad del vídeo con el que emitían, porque éramos capaces de transmitirlo. Por lo tanto, yo creo que prueba superada, creo que hemos puesto de manifiesto pues, que hay unas infraestructuras que nos han permitido solventar el periodo que hemos vivido bien y que además las tenemos que utilizar más y que además las tenemos que poner en marcha, ¿no? Decíamos al principio y nos contaba Alex que esto de la transformación digital, del teletrabajo, de tal, todo el mundo tenía más o menos un plan previsto, ¿no? Fuera más grande o más pequeño, todo el mundo tenía desde el punto de vista de tecnología pues o soluciones ya pensadas en el mundo cloud o tenía un plan de cómo hacerlo o tener un acceso. Quizás el reto era el volumen, ¿no? Es decir, todo el mundo tenía esto preparado, pero lo tenía pues para un porcentaje de plantilla determinada, ¿no? En nuestro caso, donde el 95% de las personas que asistíamos a oficinas, pues nos hemos ido a teletrabajar, pues es un problema de volumen, pero está. ¿Cuál es el gran cambio que hemos vivido todos en general a nivel de la sociedad? Pues que la principal barrera que hemos tenido para esta transformación digital no ha sido la tecnología, somos las personas. Hemos sido resistentes al cambio, se nos han puesto herramientas, porque a ninguno nos han puesto una herramienta nueva, ya la teníamos. Pero hemos mantenido pues la manera tradicional de trabajar, pues porque somos perezosos, la resistencia al cambio, el cómo abordamos, tengo que aprender, tengo que esforzar, bueno, hay determinados elementos. Y pues si algo tiene positivo la pandemia, pues ha sido que nos ha obligado a todos a aprender y que nos ha obligado a todos a vencer nuestras resistencias para empezar a utilizar las tecnologías que ya teníamos disponibles. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las hemos utilizado y hemos sobrevivido. Y no solamente hemos sobrevivido, sino que en algunos casos hasta se ha incrementado la productividad. Hasta el extremo que, por lo menos en nuestro caso, hemos tenido que poner en marcha políticas de desconexión digital y hemos tenido pues, que hacer un cambio cultural desde el punto de vista de compañía de cómo se deben convocar las reuniones, los horarios de trabajo, los tiempos de desconexión, recordar a la gente que tiene que comer y que dedique por lo menos una hora de tiempo a comer, que no basta con comer algo rápido al lado del PC y seguir y pegarte pues jornadas maratonianas sentado delante de una pantalla, que hay que levantarse entre reunión y reunión, que hay que moverse un poquito, es decir, velando un poquito, pues no solamente por la salud, por el tema COVID, sino también pues, por la salud física y mental de todos nosotros en nuestras casas. El gran reto ha sido conseguir que la gente adopte las tecnologías y esto pues ha sido de una manera un poquito forzada, pero lo tenemos ahí. Yo, por resumirlo, todas las organizaciones estábamos trabajando en un plan de sistemas, de llevarnos cosas al cloud, de trabajar en un entorno abierto, en un entorno multidisciplinar, etcétera. Y lo que ha ocurrido, resumiéndolo, es que se nos ha ido al cloud todo el equipo que estaba trabajando en las empresas. Se nos han ido de la oficina, se nos han ido al mundo del cloud y al final, dejarme que haga la analogía un poquito bestia, pues nos hemos convertido pues, en una empresa de servicios de plataforma. Al final tenemos unos servicios ubicados en el cloud, tenemos los usuarios de los servicios ubicados en el cloud y lo que estamos haciendo es poniendo en contacto. En la medida en que en el mundo flexible de la cloud seamos capaces de absorber eso,
pues es tan fácil como comunicarlos. En el momento en el que yo tengo soluciones dentro de casa, conectadas, etcétera, pues eso dificulta el que ese colectivo tan amplio que tenemos por ahí esparramado, pues llegue. Aparecen otras dificultades. ¿Cómo es el puesto de trabajo en tu casa? ¿Tiene la ergonomía adecuada? ¿No tiene la ergonomía? ¿Tienes el espacio? ¿No tienes el espacio? Todos, después de esta experiencia, hemos visto las cocinas de nuestros colegas, hemos visto sus habitaciones, hemos visto sus despachos y no pasa nada. Hemos visto a su familia, hemos visto a sus hijos, hemos visto, si quieres, casi hasta el repartidor de Amazon, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, la vida es así, estamos en un entorno distinto y seguramente incluso hoy pues a alguno nos llamarán al timbre y vendrá alguien, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar y hay que entender pues que los espacios son distintos y hay que establecer pues procesos que nos permitan a la gente que ha adoptado la nueva tecnología, no la nueva, sino el uso de la tecnología de una manera natural, pues ayudarles, potenciarles y convertirlos en evangelizadores, y a la gente pues que ha tenido más dificultades, porque también las hay, ayudarles con programas de upskilling, con programas que les ayuden pues a acabar de dar ese salto, ¿eh? Que yo creo que lo hemos dado todos. Hay gente que con más distancia, gente que con menos ese salto, pero todo el mundo nos hemos convertido en teletrabajadores y en trabajadores digitales. Hay que aprender mucho. Hay reuniones que hoy en día pues es muy complicado hacerlas sin tener una presencia física, ¿no? Pero hay otras muchas que se pueden hacer y hay cosas que pasan de manera natural que, por lo menos en nuestro caso, una de las experiencias es que nos ha hecho abrirnos muchísimo más a la compañía, tanto a nuestros clientes como con nuestros empleados. Es decir, hasta ahora pues tú podías caer en la tentación de preguntarle a alguien que tienes cercano sobre algún tema en concreto y esa persona no ser el máximo experto de la compañía, ¿no? Por no montar una reunión, que no se desplazara, que no viniera, qué tal. Con estas soluciones virtuales, pues es que le puedes preguntar al máximo experto y lo puedes convocar a una reunión sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esto nos ha permitido pues aplanar mucho el proceso de decisión y poder invitar a una reunión pues a alguien que no es ni directivo ni ejecutivo ni tal, e invitarlo a un comité de dirección, pero es el tío que sabe, es el que sabe de eso, ¿no? Y lo puede hacer en directo, ¿no? Entonces hay grandes beneficios desde un punto de vista de información. Big Data, pues bueno, esto al final no deja de ser una manera de volcar más información y cuanto más información tengamos, pues más cosas vamos a ser capaces de procesar, de analizar y de evolucionar. Pero vamos, por resumir, la transformación digital es un tema de personas. La tecnología la hemos tenido y la hemos tenido desde hace bastante tiempo y al final pues esto nos ha permitido pues que demos ese salto y que prácticamente en 3 meses pues hayamos evolucionado lo que nos hubiera costado en 5 meses, en 5 años por lo menos, y sobre todo un cambio cultural de las organizaciones. La organización ha tenido que aprender a trabajar con todos los recursos disponibles y no trabajar con unas estructuras mucho más cerradas de consejos, de reuniones, de comités, sino que se abren de una manera distinta y eso hay que encajarlo y culturalmente, desde el punto de vista de organización, es muy importante sacarle partido. Muchísimas gracias, Enrique. Me quedo también con algunas frases clave. Hemos dejado de ser invisibles, es decir, la tecnología y de repente vuestra función también se ha visibilizado y nos permite vencer estas resistencias al cambio que podíamos haber tenido a pesar de que teníamos pues, todas las herramientas disponibles a nuestro alcance. El tema del aprendizaje, clave, sobre todo si vemos un poco las competencias que se precisan en el futuro según este reciente informe del World Economic Forum que nos habla de capacidad analítica e innovación, de lo que se llama el active learning, ¿no? el aprendizaje continuo, la gestión de problemas complejos. O sea, vemos que el tema del aprendizaje nos va a preocupar y mucho durante los próximos años. Y me ha gustado la idea esta de democratización, ¿no? del conocimiento, que las reuniones virtuales pues también nos permiten desjerarquizar un poco las estructuras y sobre todo la toma de decisiones. Creo que por aquí
tenemos una línea de trabajo muy interesante y, bueno, y luego también todos los retos, ¿no?, de adaptación a esta nueva realidad que pueden poner en jaque un poco pues la conciliación, el hecho de tener una fuerza laboral que no esté conectada como estamos todos, o sea, que había unos derechos que en cierto modo todos teníamos muy asumidos y que de repente trabajamos desde casa y parece que se nos olvidan, ¿no? En base a estos temas que has ido apuntando, a mí me gustaría ahora dar la bienvenida también a Liliana, introducirla en el debate y bueno, hablar un poco del aspecto más social, ¿no?, de este futuro del trabajo. ¿Qué está pasando? Hemos mencionado este gran reto que tenemos como personas, ¿no?, de resistencia al cambio y de este upskilling que tendremos que hacer. De hecho, este mismo informe que mencionaba anteriormente nos dice que de aquí al 2025 un 50% de la fuerza laboral tendrá que redefinir su puesto de trabajo o hacer un reskilling, ¿no?, tener que adaptarse a nuevas exigencias. Pero, bueno, ¿qué pasa con los que no pueden acceder a este reskilling, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de trabajos pues, que no pueden adoptar tan fácilmente la tecnología? Bueno, ¿y qué retos sociales, ¿no?, nos plantea también el impacto de la tecnología y de la digitalización? Puede llevarnos a una precarización del trabajo, a una atomización del mismo, en el cual pues todos somos parte de esta gig economy, todos somos freelancers, trabajamos por proyectos y también perdemos derechos. ¿Qué pasa con esta useless class, que a ti te gusta, Liliana, definir, ¿no?, que es un concepto de Harari, de uno de los gurús del futuro? ¿Qué impactos sociales puede tener la tecnología y cómo la tecnología puede ser el elemento más de inclusión y no de exclusión social? Te dejo el panel a ti. Muchísimas gracias, Sonia. Y gracias también por contar conmigo en esta sesión. Está siendo un placer realmente compartir mesa con Alex y con Enrique. Yo creo que son dos ejemplos de empresas que se han puesto las pilas y que han intentado hacerlo todo lo bien que han podido. Pero como dices, es verdad que estas dinámicas a las que nos está llevando COVID, pero que algunas tendencias ya venían de antes, de la digitalización, merecen también una mirada un poco más amplia, ¿no? Es decir, no solo desde las empresas que lo están haciendo bien, que tienen la capacidad y la voluntad de hacerlo, sino qué pasa con aquellas personas que no están, por ejemplo, en el mercado laboral tradicional, ¿no? Y para eso me gustaría arrojar algunos datos para dar también la nota académica. Como bien dices, Yuval Noah Harari dice o vaticina, que en 2050 habrá millones de personas en todo el mundo que formarán parte de esa nueva clase social que será la useless class, ¿no? Esta useless class, o la traducción de la clase inútil o inservible, quizá me gusta más, son personas que en principio Harari visualizaba como desplazadas por la tecnología, ¿no? Entonces, lo que pasa con esta useless class justamente es que serán personas que no estarán empleadas porque sus tareas, no sus empleos, pero sus tareas podrán ser mecanizadas, podrán ser automatizadas y además no estarán empleadas y tampoco serán empleables, ¿no? Porque su conocimiento ya no encajará con las demandas de un mercado de trabajo que necesitará tareas de más valor añadido, por así decirlo. Esto Harari lo escribía antes de COVID. Y antes de COVID teníamos otro dato también que decía que el 65% de los alumnos que hoy se están sentando en los pupitres de primaria trabajarán en posiciones que todavía no existen, ¿no? En trabajos que todavía no existen. Entonces, mientras estábamos comenzando este acto, revisaba el título, ¿no? Hemos dicho hackeando, lo hemos titulado como hackeando el futuro del trabajo y la verdad es que no hace falta que lo hackeemos porque hackeado ya está, ¿no? Por una serie de dinámicas sociales. Yendo al escenario COVID, obviamente, como hemos visto, ha sido catalizador y acelerador de muchísimos procesos y por poner algún dato a lo que los compañeros de mesa estaban comentando,
se valora que el proceso de digitalización, la aceleración de digitalización ha correspondido en 3 meses a lo que hubiera sido en condiciones normales lo que hubiéramos tardado 4 o 6 años llegar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de volumen de adopción de servicios de cloud, ¿no? En este sentido que Enrique también lo comentaba. Por supuesto, el nivel de videoconferencias, por ejemplo, teníamos datos de que la Teams, ¿no? La empresa, o sea, dentro de Microsoft, digamos, el servicio de videoconferencias que ofrece Microsoft ha crecido un 70% de media el nivel de usuarios diarios, ¿no? Y todo esto forma parte de nuestra experiencia diaria. Pero es cierto, y por los entornos en los que nos movemos, es fácil probablemente pensar que esta digitalización ha sido masiva, que ha sido universal prácticamente, ¿no? Y nos estamos olvidando que con esta crisis y con la pandemia también han emergido muchísimo las desigualdades, ¿no? Y añadiendo a lo que comentaba Enrique, es muy cierto que no han surgido herramientas nuevas, sino que la situación ha limado o ha derribado los muros que algunas personas tenían, ¿no? Esto es lo que eran muros cognitivos o resistencias al cambio, inercias, miedos y demás. Todo esto ha sido superado por el argumento de la conveniencia y de que la tecnología ha sido la única forma de mantener nuestra línea de vida, ¿no? Y de mantener cierto tejido empresarial, cierta actividad y demás. Pero han emergido también las brechas, ¿no? De 3 tipos, además, porque tenemos la brecha de acceso, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una familia de 4 miembros en los que los 2 progenitores tenían que trabajar y las 2 criaturas tenían que estar en el cole en el mismo momento, ¿no? En esa casa, un miércoles a las 12 del mediodía, hacían falta 4 dispositivos para poder seguir cada uno su actividad. Probablemente no todas las casas tenían un dispositivo por persona, ¿no? Entonces, tenemos una brecha de acceso. Se ha visto también que ha habido una brecha de acceso a la conectividad, es decir, el ancho de banda no es una realidad 100% distribuida a lo largo del territorio y lo vemos también con datos de la España vacía, donde ahora hay muchos esfuerzos por repoblar algunas áreas haciendo llegar la banda ancha, ¿no? Como reclamo para estos trabajadores que pueden trabajar ahora en remoto, pues que planteen desplazar sus vidas a otros espacios que estén fuera de las ciudades, ¿no? Y eso nos permitiría pues descongestionar ciudades y proveer de población y con lo cual servicios y demás a zonas que ahora están más deprimidas, ¿no? Y aparte de la brecha de acceso tanto a dispositivos como a red, después tenemos la brecha de uso y la de calidad de uso, ¿no? Es decir, esta capacidad de poder utilizar la tecnología y ponerla al servicio de las propias oportunidades, del propósito que cada persona tenga, ¿no? No todo el mundo está en las mismas condiciones de aprovechar las oportunidades que la tecnología nos promueve, ¿no? Nos impulsa. Y dicho esto, en el mundo, en términos de fuerza laboral, por así decirlo, en esta crisis hemos tenido las personas que podemos distribuir como en 3 velocidades, ¿no? Y me gustaría dar algunos datos ahí también. Primero hemos tenido las que se han quedado sin trabajo, es decir, que directamente su actividad ha cesado, tanto si estaban en la economía formal como en la informal, ¿no? Es decir, empresas que han cerrado, que han tenido que lanzar ERTES, pero también hay toda una fuerza de, por ejemplo, mujeres que están en la economía de los cuidados, cuidadoras y demás, que, claro, entre la reputación de las residencias con la primera oleada de COVID y que las familias han podido teletrabajar desde casa, pues estas mujeres han perdido su trabajo, ¿no? Mujeres que probablemente, muy probablemente, estaban en economía informal y que además no tienen condiciones para buscar otro empleo. Eso es una velocidad de lo que nos ha pasado, que ya ocurría antes, pero obviamente la crisis lo ha catapultado, ¿no? Después hay otra brecha que es la que tiene que ver entre los que pueden hacer trabajo en remoto y los que necesariamente están ocupando posiciones que requieren una presencialidad en ese trabajo, ¿no? Y de hecho, creo que era en el mes de abril, publicaron un gráfico que cruzaba la probabilidad de teletrabajar y el nivel de salario a final de salario anual. Y os podéis imaginar que era una línea absolutamente ascendente, es decir, mayor posibilidad de teletrabajar, mayor es tu salario, ¿no? Con lo cual ahí estamos como amplificando esa distancia entre las personas que pueden mantener su empleo, aunque sea presencial, pero están más expuestas, ¿no? a esos riesgos que también Alex comentaba, ¿no?
a pesar de tener miedo de tomar el transporte público o de dirigirse a sus puestos de trabajo, pues son personas que tienen que ir, ¿no? Y además por un salario más bajo. Si nos concentramos en el mundo del trabajo en remoto, ahí hemos visto una explosión de oportunidades, yo creo, bastante interesantes a comentar, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce, Enrique también lo comentaba, ha crecido muchísimo. Nuestros hábitos de consumo también. ¿Cuánta gente ha empezado a comprar los productos del súper a través de Internet, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso que estamos viendo también muy fuertemente, lo vimos en la primera oleada, pero también en esta segunda lo estamos viendo, como, por ejemplo, el sector de la hostelería, en el momento en el que solo le queda convertirse en cocina, porque no puede ofrecer comidas en su establecimiento, cómo vira hacia aliarse con plataformas de reparto a domicilio, ¿no? Por ejemplo. Y ahí están pasando cosas interesantes también, por ejemplo, a nivel de digitalización de los pequeños comercios, ¿no? Las pequeñas cafeterías, los pequeños restaurantes familiares que quizá tenían página web o no, pero que lo que sin duda no tenían era un e-commerce y en cambio en la alianza con esas plataformas pues están pudiendo avanzar en ese sentido, ¿no? Y se están digitalizando fuertemente. Y de hecho, cuando hablas con las plataformas de reparto a domicilio, te lo cuentan, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que somos parte de lo que han llamado la touchless economy, ¿no? Somos parte de la solución. Y esto además les ha ofrecido también la posibilidad de repensar un poco la misión y la visión de sus propias plataformas, ¿no? Pero como decíamos, pues por ejemplo, están empezando a sentirse y a actuar como vectores de digitalización para la hostelería, pero también, por ejemplo, para librerías, para floristerías, ¿no? Para todo este tipo de comercios que tenían una presencialidad muy alta. A nivel de organización, a nivel de empresas, las estructuras de empresa, claro, entre que se está validando la idea del trabajo en remoto, ¿no? Un poco que también Sonia lo comentabas, esta posibilidad de poder trabajar desde donde quieras, cuando quieras, esta retórica de la flexibilidad que es muy atractiva, está alentando muchísimo lo que es el mundo freelance, ¿no? Pero por contra, también estamos viendo que una tentación de las empresas, por así decirlo, vamos a llamarle tentación, bromeando un poco, pero me refiero que viendo que el trabajo en remoto se valida, que se pueden externalizar ciertos riesgos cuando contratas este trabajo en remoto a freelance y que además las empresas probablemente en un contexto de constreñimiento económico van a necesitar estructuras más ágiles o más flexibles que puedan absorber picos de demanda, pero contando con fuerza laboral externa a la organización, seguramente nos va a hacer ver que va a crecer muchísimo, ¿no? Esta validación de la figura del freelance, ¿no? Y muchos profesionales van a querer ponerse por su cuenta. ¿Esto a qué escenarios nos puede llevar? Bueno, pues nos puede acelerar lo que se ha conocido también como la pixelación del mundo del trabajo, ¿no? Es decir, ya romper definitivamente con esta idea de la presencialidad o de la jornada laboral como una dedicación horaria, ¿no? Y saltar a lo que sería el trabajo por proyectos, ya no por objetivos dentro de una organización, sino por proyectos, ¿no? Y esta idea de la pixelación del mundo del trabajo quiere decir trabajar para múltiples proyectos de múltiples clientes a la vez, ¿no? Ya hay ejemplos de esto y, por ejemplo, uno de los debates sociales que más emergen con esto es justamente lo que apuntabas, ¿no? También, es decir, al final se pueden disolver de alguna forma las organizaciones de forma que la persona trabajadora empieza a asumir en una sola figura, en una sola persona, asume los roles de ser comercial, de ser el profesional de lo que sea, ¿no? Es decir, venderse, tener cuidado de su contabilidad, pagar su cuota de autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Reshaping Work, una de las cosas que discutíamos mucho en ese foro que organizamos con academia, prensa, administración, empresas y tercer sector, intentamos invitar a todo el mundo, hablamos del contrato social, ¿no? Y en qué medida esa mirada al mundo del trabajo como la forma que te vincula al tejido productivo y que por el hecho de hacer, ¿no? Por el hecho de estar trabajando en una nómina, con una nómina y demás, tenías una serie de protecciones, en qué medida cuando vamos al trabajo por plataforma, tal y como está definido hoy, perdemos esas protecciones, ¿no?
y lo vemos, por ejemplo, en todos los casos que están ahora en los juzgados, por ejemplo, con esas plataformas de reparto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la figura que tenemos que pensar, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido están pensando una tercera figura entre la persona en nómina o la persona que trabaja por cuenta propia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos abordado algunos de los temas, pero hay muchísimos más para comentar, pero sí que es cierto que es muy importante que siempre ampliemos la perspectiva y podamos ver cuáles son esos retos sociales que nos brinda, ¿no? Este avance tecnológico. Liliana, muchísimas gracias por abrirnos un poco a esta mirada más de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología y de qué impacto tiene pues, en la organización del trabajo y de la sociedad. Has hablado de un nuevo contrato social, has apuntado muy bien el hecho de que la tecnología nos ha permitido tener esta línea de flote, nos ha mantenido mantener cierta normalidad, ¿no? En lo que era nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar, pero que al mismo tiempo ha puesto en evidencia pues, ciertas desigualdades que se han hecho más evidentes en temas de acceso, en temas de uso y calidad de la red y también del tipo de trabajos que se han podido adaptar a este nuevo tipo de trabajo en remoto. Me quedo con un concepto, el de pixelización del trabajo, del mundo del trabajo, y también apuntando pues, cómo la digitalización ha acelerado la transformación y la innovación en dos sectores clave para nuestra estructura productiva, ¿no? Como es el retail y también los servicios. O sea, vemos aquí también la oportunidad de reaprendizaje y la oportunidad también de reinventarse como empresas o como negocios. Muchísimas gracias. También el apunte de organizaciones más ágiles que van a ir a buscar más freelancers y que probablemente trabajemos todos cada vez más por proyecto y por múltiples proyectos a la vez. Esto implica, evidentemente, un reto tremendo a nivel de formación, ¿no? Y lo hemos apuntado anteriormente. Aquí estamos hablando, pues, teniendo este webinar desde una institución educativa y me gustaría lanzar una pregunta para que hagáis una especie de debate entre, ahora no voy a decir quién va a hablar, sino que os voy a dejar un poco de pista y un poco de cancha libre para que debatáis entre vosotros. ¿Y cuál creéis que tendría que ser el rol de la educación, ¿no? Tanto la formal como la no formal? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, estamos viendo que estamos acelerando unas transformaciones a nivel de digitalización de negocios, de formas de trabajo, de personas, de diferentes tipos de negocio. Desde el mundo educativo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué retos hay? ¿Qué deficiencias encontráis y qué oportunidades veis? Yo si me permitís, que seguro que Liliana tiene mucha más ciencia que yo al respecto, ¿no? Pero hemos dicho que nos hemos transformado como personas y que nos hemos digitalizado. Desde luego la educación es básica, pero también debe transformarse. Y no solamente en la manera de darlo, esto no va de dar clases online solamente, ¿no? Es decir, hay un componente evidente y es que todas las docentes deben aprender a dar formación online, que no tiene nada que ver con ponerse delante del PC y dar la misma clase que dabas antes delante de las personas, y esto hay que aprenderlo, hay que darles tiempo y hay que aplicar, pues en este caso, más que upskilling, sería reskilling, ¿no? El cómo transformar un momento, ¿no? Pero hay un tema que yo creo que es mucho más profundo, que es cómo abordamos la formación de todas las personas que están en un momento universitario o no. Y creo que empiezan a aparecer oportunidades y empiezan a aparecer iniciativas pues como París 42, Madrid 42, próximamente Barcelona 42, donde estamos implicados de una manera activa, donde al final pones a disposición de las personas de una manera gratuita, sin unas necesidades previas de conocimientos, el que puedan desarrollar aquellas actividades que son de su interés, evidentemente enfocadas a un área más tecnológica, pero donde puedan desarrollar las capacidades sobre las que tienen interés o sobre las que tienen realmente pues, una capacidad que destaca, sin necesidad de mantener un programa formativo completo al respecto, ¿no?
Y yo creo que el gran reto que tenemos todos por delante es entender en qué somos buenos. El mundo laboral que nos describía Liliana, de freelance, de oye, utilizo el mejor recurso en el mejor momento cuando lo necesito, pues tiene todo el sentido del mundo, aunque también tiene ciertos riesgos si lo planteas desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Es decir, si estás contando con una actividad core de tu negocio, estás pensando en cómo hacer determinadas estrategias, lo que quieres es una continuidad. Y una cosa es que alguien te eche una mano con una visión distinta, pero lo que quieres es poder mantenerlo. Vamos, yo me encuentro asiduamente pues, con empresas, y perdonadme el salto, que tienen toda su transformación digital o tecnológica basada en una persona. Yeah. En una empresa pequeñita, pues hay una persona, que este es el chispas, que es el que lo arregla todo y lo tiene todo en marcha, ¿no? Bueno, como se constipe, tenemos un problema. Por lo tanto, cuando antes hacía referencia a un cambio cultural, es que la tecnología es de todos, la transformación es de todos, y en un momento determinado no podemos depender de, oye, hágase esto y no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? Por eso decía que hemos dejado de ser invisibles, ¿no? Ahora todo el mundo, antes hablábamos de la fibra, ahora pues la gente empieza a hacer preguntas más curiosas como, oye, ¿qué ping tengo? ¿Qué throughput mantenido? ¿Qué ancho de banda estoy llegando? Los test de velocidad de las conexiones pues han despegado de manera enorme. Todo el mundo ha querido saber qué capacidad tiene y si va a poder trabajar en el caso que tuviera 4 dispositivos, los 4 a la vez, cosas de este estilo, ¿no? De hecho, y permitirme una anécdota, sabéis que Fortnite pues tiene la implantación que tiene y que están trabajando, ¿no? Pues lo que jamás yo me hubiera imaginado es que una criatura de 10 años, para aceptar a alguien en su equipo o no, le preguntara qué pin de conexión tiene. Porque como tenga un pin malo, va a ser un mal jugador. No porque él sea malo, sino porque su conectividad le va a ralentizar, ¿no? Entonces, empezamos a vivir pues cosas distintas, ni mejores ni peores, son distintas. Y en consecuencia hay que adaptarse. Me parece que la formación es la clave para ayudarnos a transformar. Yo el tema de pérdida de empleo, el tema de riesgo, oye, hace 50 años no existía la profesión de conductor de tractor o de conductor de AVE o de youtuber o de data analysis, ¿no? En fin, somos personas y yo creo firmemente en la capacidad de transformación que tenemos y la capacidad de adaptación que tenemos. Por lo tanto, hay que darnos la oportunidad de poder jugar ese papel y de poder transformarnos y poder demostrar que tenemos la capacidad para cambiar. Y yo creo que a lo largo de la historia lo hemos demostrado sobradamente, ¿no? Y vamos, y perdonar que es un tema que me apasiona y me enrollo más de la cuenta. No, la si verdad me permitís, es que... Sonia, sí, Alex. yo me llevaría esto también a otro ámbito, ¿no? O sea, hablas de qué tenemos que hacer en cuanto a educación. Las empresas tenemos un papel con nuestros equipos en habilidades sencillas, quizás. Tenemos pues las entidades educativas como SESADE, que ya os habéis cambiado, habéis transformado la manera de educar, habéis cambiado vuestros temas, vuestros temarios, y falta la educación más de base. Y no olvidemos que todo este cambio, a veces tenemos mucha tendencia a irnos a lo más tecnológico, pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos 1.000 personas que teletrabajan y tenemos 39.000 que dan el servicio en casa de nuestros clientes. Y también ahí la tecnología va a incidir y vamos a necesitar que la gente que hace servicios de limpieza pues maneje con agilidad, facilidad, pues dispositivos, o vamos a tener que manejar muchos sensores para medir la situación de estado de calidad de aire y esto también requiere de estas habilidades en estas personas. Es mucho más amplio. Enrique nos podría explicar la historia de hace 50 años cuando en Telefónica pues había una puesto de trabajo que era teleoperadora. Sí. ¿Nos acordamos hoy de las teleoperadoras? No. Como dice Enrique, pues desaparecen unas posiciones, aparecen otras y hace falta nuevas habilidades y ahí la educación es importante. Las empresas van a demandar perfiles pues, con otras habilidades. Muchísimas gracias.
una breve intervención, Liliana. Tenemos 5 minutitos, pero me gustaría también haceros una última pregunta. Entonces, el rol de la formación, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Enrique, con Alex? Estoy de acuerdo con apuntes? ellos, absolutamente de acuerdo que el problema no es que perdamos trabajos que hoy se conocen, sino que el problema es que no tengamos capacidad de crear los nuevos, ¿no? Es decir, lo mismo que hoy no nos acordábamos de las operadoras conectando llamadas a un lado y otro, tampoco querríamos prescindir de la lavadora, ¿no? Por decir algo, ¿no? De la máquina que tenemos de lavar ropa en casa, nadie quiere prescindir de eso. Yo lo que diría es que la educación, las instituciones educativas y digamos, la concepción de la educación tiene mucho que ver con el propósito, o sea, tiene que reorientar su propósito, porque si, la única cosa que tenemos clara desde hoy hasta el futuro que nos queramos imaginar es que la incertidumbre va a estar aquí, va a ser la única cosa constante, con lo cual, más que reaccionar a un sistema laboral, ¿no? a un sistema fabril que la escuela de hoy en día todavía está, ¿no? pensada para que las personas después vayan a trabajar a una fábrica, yo creo que la cuestión será que la educación sea anticipativa y adaptable, pero además que provea a las personas con la capacidad de inventarse su trabajo. Yo creo que ese sería un horizonte que nos tendríamos que poner, más que esperar a que se lo inventen y entonces poder aplicar. Me gusta que hayas lanzado el tema del propósito, porque hablamos mucho de propósito corporativo y al final creo que el propósito nos atañe a todos, al ámbito educativo, al ámbito también personal, lo que apuntabas, Enrique, que debemos de conocer muy bien en qué somos buenos, ¿no? Para hacer este upskilling y si no, un reskilling hacia ámbitos donde podemos ser más competitivos y podemos ofrecer más valor. Una frase clave: la transformación nos atañe a todos, la tecnología es de todos y la formación y la educación juegan un rol clave no solo a nivel más técnico, sino también a nivel más de base. Me gustaría que cerrarais con una palabra clave, un concepto clave, antes de despedirme de todas las personas que han estado conectadas a este interesantísimo debate. Para vosotros, el futuro de trabajo será, puntos suspensivos, concepto. Venga. Pues para mí yo diría un bonito desafío. Yo lo resumo más fácil. Seguro que es divertido. Oh, Liliana. Wow, aquí le tomo prestada una idea a Albert Cañigueral, que acaba de sacar un libro sobre el futuro del trabajo, que recomiendo muchísimo. Y él ahí rescata una frase de Esko Kilpi que dice: el trabajo es solucionar los problemas de otros. Así que el futuro del trabajo espero que sea ese. Solucionador de retos, divertido, ¿eh? Y Alex, también este punto esperanzador, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. La verdad, yo creo que nos podríamos quedar una hora más debatiendo. Un tema que nos atañe a todos, interesantísimo. Estamos inmersos en un cambio brutal a nivel de trabajo que bueno, va a definir muchísimo pues lo que decía Liliana también, el nuevo contrato social. Animaros a todos a que continuéis siguiéndonos a través de la web del Instituto de Innovación Social. Veréis un enlace en YouTube a estas conferencias, tanto al registro de estas sesiones como también a unos papers que vamos a publicar como resumen y conclusiones a todas estas intervenciones, y emplazaros a la próxima sesión, la tercera, sobre diversidad intergeneracional en el mundo del trabajo, también apasionante, la convivencia de 5 generaciones totalmente distintas en espacios laborales o no, que va a ser el próximo 3 de diciembre. Gracias a todos por vuestra atención y ha sido un placer moderaros, un panel de lujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Eso es, hasta la próxima.